que tuvo hace algunas décadas. Ahora, como hace décadas, todo son habladurías alrededor de lo que sucede en su interior. También proliferan las historias excéntricas sobre supuestas bacanales y fiestas regadas en alcohol. Ingredientes tales como luchas de poder, paraísos fiscales, prácticas fascistas, exceso de celo, prácticas sectarias, prostitutas, abuso, sadomasoquismo, abuso de menores y un interminable etcétera, sumado al infranqueable hermetismo, convierte las tareas de investigación en una constante criba entre la realidad y la leyenda. El programa estará dedicado íntegramente a uno de los expedientes más sangrantes de la Iglesia Católica, el cisma más profundo de las últimas décadas en el seno de esta Iglesia papal. Comenzamos el 9º programa de la temporada 8 de Ángulo 13. Bienvenido, bienvenida a la aventura radiofónica que esta noche nos llevará hasta el interior de los hormigonados muros de la Iglesia del Palmar de Troya. Comenzamos. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz. Con este nombre figura inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Su sede principal, Santa Sede Apostólica, a decir de sus seguidores, se encuentra en Sevilla, pero sus tentáculos llegan a países de todo el mundo. Sometido a las más diversas consideraciones, a los ataques y burlas más severos al principio, el cisma español de la Iglesia Católica Romana ha conseguido, con el paso de los años, asentarse en esta tierra devota y milagrera ante la más absoluta indiferencia de la sociedad que le rodea. Administradora de un abultado capital de muchos millones de pesetas y seguida por varios miles de personas de todas las procedencias, la Iglesia del Palmar de Troya es hoy un pequeño imperio aislado del mundo por gruesos muros, pero en comunicación constante con el cielo. Eso dicen al menos sus seguidores. El 30 de marzo de 1968, 4 niñas, Ana García, Rafaela Gordo, Ana Aguilera y Josefa Guzmán, dijeron que se les había aparecido la Virgen María. En realidad hay diferentes fuentes o diferentes versiones. Se habló incluso de lo que se había aparecido era algo parecido a un toro verde o a un ahorcado, unas esferas, siempre en función de qué testimonio, de dónde lo recogemos, pero todo se unificó hablando de que quien se había aparecido era la Virgen María. ¿Dónde? Pues en una finca de la Alcaparrosa, a 1 kilómetro de la aldea del Palmar de Troya, una pedanía de Utrera en la provincia de Sevilla. El 11 de abril, una mujer muy religiosa llamada Rosario Arenillas dijo que había visto a la Virgen con el manto del Carmelo en el mismo lugar. El 20 de mayo de ese mismo año, una vecina utrerana llamada María Marín también dijo que había visto a la Virgen en el mismo sitio. El 6 de junio, la sevillana María Luisa Vila acudió a la finca y dijo tener un éxtasis místico en el que Jesús le administraba la comunión y según los testigos, al abrir la boca tenía en ella una oblea ensangrentada. El arzobispo difundió una pastoral negando la veracidad de aquellos milagros, los milagros del Palmar. En verano de 1968 también dijeron sufrir éxtasis místicos en el lugar Antonio Romero, Manuel Fernández, José Navarro, Antonio Anillos y Arsenia Llanos. En la zona se acabó por construir un pequeño altar. El 15 de octubre de 1968 acudieron por primera vez Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral por aparente curiosidad. Estos dos nombres son importantísimos, van a marcar un antes y un después en esta historia. Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral. El 15 de agosto de 1969, Clemente y Manuel acudieron a una misa celebrada por un sacerdote jesuita cerca de la finca. Durante la misa, María Luisa Vila dijo tener una visión de la Virgen.
Posteriormente se toparon con María Marín y Nectorio María, que dijeron tener una visión de Jesucristo. A partir de ahí decidieron ir habitualmente estos dos hombres, Clemente Domínguez y Manuel Alonso. Allí conversaron con las videntes y presenciaron sus éxtasis, y el 14 de septiembre ambos declararon tener una aparición de una cruz luminosa. El 30 de septiembre, Rosario Arenillas y Clemente dijeron tener una visión de Jesús y del Padre Pío. Pocos días después, María Luisa Vila declaró tener la misma visión. El 8 de diciembre, Clemente afirmó tener una visión en la que la Virgen y los ángeles le daban un hábito dominico, y el 10 de diciembre Clemente dijo que se le había aparecido Santo Domingo de Guzmán para recomendarle el rezo del Rosario y del Padre Nuestro. En este alternar de apariciones entre videntes y nuestros protagonistas van transcurriendo los días, prácticamente, si no a diario, con mucha frecuencia. El 10 de diciembre también dijo que se le apareció San José. Clemente y Manuel empezaron a llevar un retrato de Jesús, la Santa Faz, para rezos en los que se producían éxtasis. Clemente afirmó sufrir estigmas durante sus visiones, como una cicatriz con forma de cruz en la frente y llagas en las manos. El 2 de febrero de 1970 pusieron una foto de la Santa Faz en un lentisco, un arbusto ramoso que alcanza el porte de un arbolito de más o menos 7 u 8 metros. El 16 de julio de 1970, una supuesta aparición mariana le dijo que las aguas de un pozo de la zona eran milagrosas y que producían curaciones. En los años 70 se produjeron algunas curaciones que se atribuyeron precisamente a esa agua milagrosa. El 2 de marzo de 1972 se bendijo una imagen de la Divina Pastora. La Virgen del Palmar se puso en el lentisco el 12 de septiembre de 1972. Ese mismo año, en el 72, recibieron una donación. Esto es importantísimo porque marca el punto de partida de esta iglesia, de lo que se convertiría después en una iglesia. En 1972 recibieron una donación de 18 millones de pesetas, provenientes de la anciana baronesa del castillo de Chinrel. Clemente y Manuel realizaron viajes por Estados Unidos, por Canadá, diversos países de América Latina, de Europa. ¿Para qué? Para recaudar dinero y también seguidores de esta causa. Una familia de Wisconsin, propietaria de una marca conocida de electrodomésticos, se convirtió en una gran donante de la orden. Bueno, parte de esas donaciones que recibía la congregación provenían del extranjero en general. En sus viajes, además de recaudar fondos, como digo, creaban sedes palmarianas. El 30 de mayo de 1975, una supuesta aparición de Jesús pidió la construcción de un santuario en la finca de la Alcaparrosa. Esta construcción del templo comenzó con dinero recaudado a los devotos y con un crédito concedido por el Banco Central de Utrera, a nombre de Francisco González, Carlos Girón y Manuel Alonso. Solo la compra de la finca costó 3.200.000 pesetas. Esto era mucho dinero para la época. Llama la atención, como siempre, es la aparición en un momento dado la que pide que se construya un santuario en ese lugar. Esto lo vemos repetido en las diferentes apariciones marianas que se producen a lo largo. En la madrugada del 31 de diciembre de 1975, un clérigo vietnamita nombró sacerdotes a Clemente Domínguez y Manuel Alonso. En enero de 1976, el mismo clérigo nombró obispos a Clemente Domínguez Gómez, nacido en Écija, uno de nuestros protagonistas, a Manuel Alonso Corral, nacido en Cabeza del Buey, en Badajoz, el otro de nuestros protagonistas. Pero además, este clérigo nombró obispos a Ludovico Enrique Moulins, un francés residente en Sevilla,
a Francisco Coles, un irlandés residente en Sevilla, a Pablo Gerardo Fox, irlandés residente en Sevilla. También nombró obispo a Camilo Esteve Puga, nacido en Maside, que había sido párroco de Orense y que era residente también en Sevilla. El sacerdote Miguel Tomás Donnelly, irlandés residente en Sevilla, y el sacerdote Francisco Bernardo Sandle, norteamericano residente en Sevilla. La consagración como obispos se llevó a cabo en el terreno de la finca, conforme al rito de Trento, y el documento de la ordenación del arzobispo estaba totalmente en latín. Tras esto, la orden se dedicó a ordenar sacerdotes y monjas, no digo que a tutiplén, pero casi a un ritmo bastante, acelerado. El grupo no se estableció inicialmente como iglesia separada, sino como una nueva orden religiosa, pero bajo el amparo del Papado del Vaticano. La organización religiosa de los carmelitas de la Santa Faz se fue configurando como un ente antimarxista, antimasónico y contrario a todo lo que considerasen una blasfemia. Para ellos, el cisma no lo habría producido ellos, sino la Iglesia romana, que se había apartado de la verdadera fe. Pocos meses después, el arzobispo vietnamita se retractó, pero Manuel Alonso atribuyó ese cambio de opinión a la infiltración masónica y comunista de la Iglesia católica, y en el Palmar se negaron a dejar de considerarse obispos. El 30 de mayo de 1976, Clemente y otros miembros de la orden regresaban desde Francia a Sevilla, cuando su coche se estrelló en una carretera, la carretera de Bilbao-Beovia. Clemente fue atendido en un hospital de San Sebastián, donde, a causa de las lesiones, le fueron extraídos los dos ojos, a causa de ese polvo de vidrio que se le introdujo en los ojos. En junio, y esto sí es importante porque marca también otro punto de inflexión, en junio de 1978, mientras Clemente estaba en Bogotá en una gira por Sudamérica, falleció el Papa Vaticano Pablo VI, el Papa oficial de la Iglesia Católica. Tras este hecho, regresó a Sevilla y se autoproclamó Papa con el nombre de Gregorio XVII. El 17 de mayo de 1982, el Papa Clemente, el Papa palmariano, realizó una visita a Alba de Tormes, en la que llamó ramera a Santa Teresa y a las Carmelitas. Él y 8 de sus obispos fueron atacados por la multitud, tuvieron que salir de allí a la carrera después de aquellas vejaciones y aquellos insultos. En la orden ingresaron algunas personas con trastornos psiquiátricos, psicopáticos, que además venían de familias muy religiosas. En diciembre de 1982, un novicio cubano de la orden, que provenía además, como digo, de una familia religiosa y anticomunista, se cortó los testículos, parte del pene, e intentó quedarse ciego con las púas de un cilicio. En octubre de 1982 seguimos con esta carrera cronológica hasta nuestros días. En octubre del 82, el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia denegó la inscripción de la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz y de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz en Compañía de Jesús y María en ese registro. Vamos, que le denegaron este enorme y gigantesco nombre. Lo denegaron porque contenía la palabra vamos a decir iglesia, entre otras cosas, ¿no? El Papa Clemente recurrió a la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso en diciembre de 1985, argumentando que el término iglesia y el término carmelita inducían a error con otras entidades previamente registradas. Los palmarianos consideraban que ellos eran la auténtica Iglesia Católica y que lo de Roma se había apartado de la fe católica verdadera. Para ser legalizada en enero de 1988, quitó de los estatutos el término católica. No obstante, pudo preservar el término carmelita. Las ciencias ocultas, la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13. La puerta que se abre al otro lado.
American 5524 left, clear takeoff, surface wind 220, 8 knots. Takeoff. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Lo del Palmar de Troya es en realidad un invento de Clemente Domínguez Gómez. Se autoproclama papa con el nombre de Gregorio XVII. Porque aquello era un fortín, hermética. Yo no puedo dejarla entrar. No hay quien se acerque. ¿Pertenecen a la iglesia del Palmar? Tienen unas normas muy estrictas. No dicen ni buenos días. No te dejan salir de allí. Clemente y los suyos manejaron 8.000 millones de pesetas. ¿De dónde llega ese dinero? Tienen acólitos en Argentina, en Estados Unidos, en Irlanda. Del nuevo papa se sabe muy poco. Llegó a ser incluso de la brigada paracaidista. Hay una enorme cripta donde se van enterrando ellos. Creo que es una secta en franca decadencia. Queda una basílica y algunos adeptos y un futuro incierto. Resulta llamativo cómo una iglesia paralela a la Iglesia Católica nombra a sus propios santos pontífices, a sus propios papas. En 1971, un supuesto mensaje divino le dijo a Clemente que tras Pablo VI llegaría a Roma un antipapa y que tras él vendría un anticristo que sería defendido como Cristo por los obispos de ese antipapa. Las presuntas apariciones le decían a Clemente que Pablo VI no defendía a Cristo porque en la Iglesia se habían infiltrado obispos comunistas y masones que estaban al servicio del anticristo. Una visión de 1975 le dijo a Clemente que el Papa Pablo VI no actuaba en contra de todo esto que ocurría porque estaba siendo drogado por estos infiltrados. Pero vamos a conocer un poco un esbozo de cada uno de los papas que ha tenido la Iglesia palmariana a lo largo de los años. En 1978, Clemente Domínguez Gómez instaló su propia Santa Sede en Sevilla, ya que declaró haber sido coronado papa místicamente por el propio Jesucristo en una visión. Decía que era el único y legítimo sucesor de Pablo VI, haciéndose llamar desde ese momento Gregorio XVII y nombrando a continuación a sus propios cardenales. Excomulgó a Juan Pablo II por usurpador, por apóstata, por traidor, por antipapa y por precursor del anticristo. Ejerció de líder de la Iglesia palmariana desde agosto de 1978 hasta marzo del año 2005. Afirmaba que era el último papa, Gloria Olivae, que la Virgen le devolvería la vista. Recordemos que perdió los ojos en un accidente y que al tercer día de su muerte resucitaría al igual que lo hizo Jesucristo. Aquello fue arriesgado, por lo menos afirmarlo entre sus feligreses, entre sus seguidores, porque cuando Clemente nombra como sucesor de su papado a su amigo Manuel Alonso, muchos fieles abandonaron la Iglesia palmariana. ¿Por qué? Porque él decía que iba a ser primero el último papa y ya estaba nombrando un sucesor, porque dijo que la Virgen le iba a devolver la vista y jamás eso ocurrió, y porque tampoco resucitó. En sus viajes
y en Sevilla. Clemente era asiduo a bares y a discotecas, era conocido por consumir abundantes bebidas alcohólicas. Vamos, que se cogía unos tiesos de mucho cuidado y era conocido por el jolgorio que montaba cuando bebía. El sucesor, Manuel Alonso Corral, se autoproclamó a petición de Clemente Domínguez como el Papa Pedro II. Falleció a los 76 años de edad, el 15 de julio de 2011. Curiosamente, desde 1980 ha habido 3 papas cismáticos con el nombre de Pedro, ¿no? Es un nombre recurrente, ese y el de Gregorio. Bueno, pues ahí queda el dato. Después de Pedro II, tras la muerte de Manuel Alonso Corral, fue elegido en cónclave su secretario de Estado. Esto era casi como hereditario. Jesús Ginés, apodado como el Padre Sergio María, adoptó el nombre de Gregorio XVIII. Un ex seminarista y ex militar español, natural de Mula, Murcia. En abril de 2016 dejó el papado palmariano, abandonando también la vida religiosa. ¿Para qué? Para casarse. En mayo de 2016 declaró sobre la iglesia palmariana: desde el principio fue todo un montaje. Pero bueno, de este Papa palmariano vamos a hablar un poco más adelante con detenimiento en este programa, porque cuando menos es todo un personaje. Y el último Papa, el que se mantiene actualmente, es Pedro III. Josep Oderman, también conocido como Eliseo María y como el Papa Pedro III. Tras la renuncia del Papa anterior en abril de 2016, su sucesor fue este sacerdote de origen suizo. Hasta entonces había sido cardenal secretario de Estado con Gregorio XVIII. Es curioso porque en su primera encíclica, redactada además en alemán, fue difundida el 2 de mayo y acusó al Papa saliente de robar y estafar a la Iglesia, quedando dispuesta la ceremonia de coronación para el 16 de julio en la Basílica del Palmar de Troya. Pedro III es el actual Papa de la Iglesia palmariana. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Fue el día 13 de marzo, de junio del 68. 13 de junio del 68. O sea, fui como mucho curioso allí a la Alcaparrosa y resulta de que había 4 niñas que dicen que estaban viendo a la Virgen. Y yo, la verdad, yo de eso no me creía ni un palote. Y entonces cogí, me pegué allí unos cuantos viendo el panorama y había un hombre que le dicen Pedro Igualeja. Y este hombre decía que estaba viendo a la Virgen, que la Virgen se estaba acercando para mí. Y yo dije que ya estaba bien, que tenía mucha edad para mentir, que eso eran cuentos chinos. Y entonces en aquel momento, no le puedo dar explicación a lo que ocurrió, solamente puedo decirle que delante de mí dio un fogonazo, lo que quiera que fuera, y apareció una señora de unos 16 a 18 años. Le puedo decir que llevaba una ropa del color del chocolate, con un pañuelo por la cabeza. Ese día, sonriente, yo caí al suelo pidiendo perdón y yo quería que en aquel momento me tragara la tierra. Y entonces la visión desapareció y un nerviosismo muy grande me vine para mi casa. En aquellos momentos no le puedo explicar ni lo que sentía. Yo lo único que puedo decirle es que yo no era dueño de mi persona. Es lo único que puedo explicarle. Volví al día siguiente y no vi nada. Volví al otro y así estuve una semana. Entonces estaba yo rezando, que no sabía ni rezar ni un Padre Nuestro, cuando de pronto volvió otra vez esa señora, pero ya no de medio cuerpo para arriba, sino toda completa. Y entonces me dice, le pregunté yo a ella, digo, ¿tú quién eres? Que me das miedo, ¿quién eres tú? Y entonces me dijo que era María, mi madre. Y yo le dije que era mentira, que mi madre era una señora muy anciana y ella era muy joven para ser mi madre. Y entonces me respondió y dice, sí, hijo, soy tu madre, la madre de Jesús y tu madre. Continuamos en este tiempo de Radio Ángulo 13, miramos por la ventana, la noche sigue abrazándonos lentamente, se va introduciendo poco a poco, no solo en este tiempo de radio, sino
digamos que en los hogares de todos nosotros, en la noche que siempre acompaña un programa de este tipo, siempre acompaña a este ángulo 13. Vamos a seguir ahondando, o por lo menos sobrevolando, contorneando lo que es la iglesia palmariana, la iglesia del Palmar de Troya. Siempre me ha llamado la atención, mucho la atención, cómo una iglesia como esta, que nombra a sus propios papas, sus propios cardenales, a sus propios obispos, puede ir en paralelo, digamos, con las manos libres, que no pueda hacer nada la justicia. Y tú dirás, ¿por qué la justicia tiene que actuar? ¿Es que no hay libertad de credo? Bueno, iremos viendo en los próximos minutos cómo hay determinados ingredientes en esta iglesia que sirven para catalogarla en toda regla como secta, o por lo menos grupo peligroso, pero lo iremos descubriendo. Pero digo, me llama la atención todo esto, y me llama mucho, poderosamente la atención, cómo nombran incluso a sus propios santos, canonizan a sus propios santos. La Iglesia palmariana reconoce a todos los canonizados por la Iglesia católica hasta la fecha de la muerte de Pablo VI. Recordemos que a partir de ahí es cuando empiezan a nombrarse papas dentro de esta Iglesia palmariana. Bueno, hasta esa fecha, todos los que fueron nombrados santos por hasta Pablo VI los respetan, los mantienen y los dan por buenos. Hasta ese 6 de agosto de 1978. A partir de esa fecha no reconoce ninguna canonización ni beatificación de la Iglesia Católica, pero sí canoniza a sus propias personas, a sus propios santos. La Iglesia palmariana tiene algunos santos que te van a resultar llamativos. Yo creo que uno de los que más llama la atención, porque además ocupa una estatua en los altos de los portales de la propia catedral palmariana, hay una imagen de él, sería San Francisco Franco. Si no has escuchado mal, Franco, del dictador, aquel hombre bajito de voz de pito, aquel criminal que gobernó en España durante tantas décadas. La Iglesia palmariana lo considera santo, lo canoniza, San Francisco Franco, pero no es el único. San Luis Carrero Blanco, que te sonará. Recuerda, es aquel señor que en una explosión voló con coche y todo hasta la azotea de unos edificios. Pues este hombre también fue santo, o es santo para los palmarianos, San Luis Carrero Blanco. San José Antonio Primo de Rivera. Sigo en la lista. San Monseñor José María Escrivá de Balaguer, casi nada. El otro día lo comentábamos en nuestro programa dedicado a sectas. Un personaje. San José Calvo Sotelo Mártir. San Cardenal Cisneros. San Don Pelayo. San Cristóbal Colón, otro asesino, este señor que vino vete tú a saber de dónde y que fue en nombre de la cruz a matar a miles y miles de personas que vivían tranquilamente en sus tierras americanas. En fin, la historia de los conquistadores, de los neocolonizadores. San Cristóbal Colón, casi nada. 300.000 mártires de la Guerra Civil Española, también canonizados. El Santo Padre Gregorio XVII, el muy grande. San Pedro II. El arzobispo Ngo Di Tuk. Y también canonizado Pablo VI.
aureola que comparte con el resto de santos que coronan el edificio. Una ofensa para muchos. ¿Santo Franco? ¿De verdad? Santo de Franco aquí, a ver qué pinta aquí, ¿no? Aunque ellos escudan que están en un terreno privado, la exhibición es pública y es ahí donde el ayuntamiento, a través de una denuncia, puede actuar. Donde han expuesto este supuesto santo, ¿no? El Estado no actúa de oficio, sino que tiene que haber una denuncia. Intentamos hablar con los responsables de esta iglesia que la católica no reconoce como tal, pero no hay manera. Solo abren sus puertas a las hormigoneras. La cúpula tenía una serie de problemas estructurales y se le dio una orden del arreglo de la misma para evitar males mayores. Ahora, el ayuntamiento intenta averiguar si el proyecto arquitectónico incluye la incorporación de estas estatuas. Investigaciones al respecto, a ver si pueden tener o no autorización para tener esa figura. De momento, ahí sigue San Francisco Franco coronando la basílica de una iglesia que también tiene entre sus santos a San Adolfo Hitler y a San Primo de Rivera, y que excomulga a todos los que han visto la película Jesucristo Superstar. La ciencia oculta, la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. En lo referido a las excomulgaciones, reconoce a todos los excomulgados por la Iglesia Católica hasta la fecha de la muerte de Pablo VI. También en ese sentido respetaron hasta ese día. A partir de esa fecha no reconocen a ninguna excomunión de la Iglesia Católica. La Iglesia Palmariana ha excomulgado, entre otros, a gente muy conocida también, a todos los papas, cardenales y obispos de la Iglesia Católica a partir de la muerte de Pablo VI. A partir del 6 de agosto de 1978, todos los papas, cardenales y obispos de la Iglesia Católica excomulgados. A los superiores y superioras de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica, excepto el fundador del Opus Dei. A ese no lo excomulgan. Han excomulgado al rey Juan Carlos I, rey emérito ahora, a Felipe VI de España y a toda la familia real. La Iglesia Palmariana excomulga a todos los sacerdotes obreros, a todos los comunistas y a los socialistas. Excomulgan a todos los espectadores que hayan visto la película Jesucristo Superstar. Me tengo que reír porque estos son unos personajes, estos son unos saltimbanquis, estos son unos sinvergüenzas, estos son unos caraduras, estos son unos circenses personajes que llaman mucho la atención. Y también excomulgan a todos los líderes religiosos, políticos y, bueno, en fin, etcétera. A todos los que se hayan manifestado públicamente en contra de la Iglesia Palmariana. Es decir, si no lo habían hecho hasta ahora, pues en este minuto vamos a guardar silencio. En este minuto he sido excomulgado por la Iglesia Palmariana. El año por ahí de las apariciones, pues hubo gente que quisieron poner tinglaillo como si fuera de un mercadillo ahí, de Rosario y todo. Y hablamos con el capitán, entonces había capitán de la Guardia Civil aquí, y le dijo que por favor que prohibieran eso, que eso no era un lugar de negocio ni nada, que eso era un lugar de rezo y de todo eso, ¿no? Pues a partir de ahí yo me enfrenté a Clemente Domínguez y a Manuel Alonso Corrá y le dije que no, que eso no podía hacer, que ahí no había habido una prueba del cielo y que ellos... Y claro, a la escondida compraron el terreno. Él me pilló en la época cuando salió ahí. Y ahí metía personas para intro, personas. Yo estuve más en el CIque no, porque metía para intro, personas brutas, las metía en el antico. Yo eso lo conozco a la perfección, cuando salió el imán ese. Personas brutas, las metía para intro el imán ese. Lo metía para intro. Y aquello ahí, claro, ahí algo había. Y lo que había, lo que no había, no lo sé yo, pero algo había. A ver, si fueran cristianos de verdad, toda esta riqueza que tienen lo repartiría con los pobres, ¿no? Y ayudaría a los pobres. En este tiempo de radio seguimos en Ángulo 13. Vamos a introducirnos en la medida de lo que podamos en esta hermética iglesia. Vamos a intentar rascar un poco en el día a día cómo funcionan, cuáles son sus normas, o al menos algunas de ellas.
Sabemos que la iglesia palmariana es una iglesia blindada, no solo en lo físico, porque su catedral está rodeada, todo lo que es el terreno que les pertenece está rodeada de un alto muro, vigilada por videocámaras y constantemente cercada. Una puerta que se abre tan solo en torno a las 6 para permitir que accedan los furgones que traen a los feligreses desde el pueblo cercano y también desde Sevilla y los pueblos colindantes. Pero es una estructura fortificada. ¿Qué ocurre ahí dentro? ¿Cuáles son sus normas? Llama la atención especialmente la vestimenta estricta, no solo para mujeres, también para hombres y niños. Los hombres deben ir con pantalón largo y camisa de manga baja a la altura de las muñecas. Los fieles palmarianos tienen prohibido hablar con extraños e incluso con sus propios vecinos, si acaso más que lo justo. La basílica, en el pueblo del Palmar de Troya, en el Palmar, hay una calle en la que viven prácticamente todos los feligreses, los seguidores de esta iglesia. Se relacionan entre ellos, pero no con el resto del pueblo, insisto, lo mínimo. Dentro de estas normas, de la decencia que tienen en la iglesia palmariana, también les queda terminantemente prohibido acudir a las playas, a las piscinas o a los lugares similares donde hayan exhibiciones indecorosas. Ni siquiera en el caso de que el médico lo mande para el bien de la salud corporal. Por encima del médico está la salud del alma. Queda prohibida también la tenencia o lectura de libros, revistas o cualquier otro tipo de publicaciones que suelen traer contenidos de tipo indecente, como espectáculos que pueden traer el peligro de la inmoralidad. Queda terminantemente prohibido el noviazgo entre un palmariano y una no palmariana, o una palmariana y un no palmariano, bajo pena de excomunión, ya que el noviazgo en tales circunstancias no es el camino para llegar a alcanzar la gracia del santo sacramento del matrimonio o santo sacerdocio de la procreación. Supone una grave ofensa a Dios. Incumplir alguna de estas normas está considerado pecado gravísimo y supone la excomunión. Los padres reciben directamente de Dios la representación de la autoridad divina sobre sus hijos. Ojo a esto. Los padres reciben directamente del Papa la potestad de ejercer la autoridad sobre sus hijos, de manera que el vicario de Cristo, el Papa, como Padre universal, tiene también la potestad para sustraer los hijos de la autoridad paterna cuando éste se alza, vamos a decir, en contra de la ley de Dios, de los principios sagrados, de los evangelios, del magisterio de la Iglesia. Dicho de otro modo, si el Papa de la Iglesia palmariana decide quitarte un hijo por un motivo que él considera que va en contra de la ley de Dios, te lo podría quitar. Te podría arrancar a tu propio hijo. Es tremendo. Ahora podemos justificar, si no lo habíamos hecho ya desde antes, una auténtica cadena de prácticas sectarias.
Esta iglesia se mueve entre lo ridículo y lo peligroso, sin duda alguna, y sigue campando a sus anchas. Cuando uno es cabo en el ejército tiene acceso a una información y tiene superiores que en un momento le dicen, tú cállate, pues se tiene que callar. Una vez que llega uno a ser teniente, tiene acceso a toda la información. A capitán lo mismo. Si yo estaba descubriendo cosas, por ejemplo en el año 98 que descubrí un entramado económico de unos arquitectos, banqueros que estaban haciendo mucho daño económico, yo lo manifesté y un superior me dice, para allá. Y ahora he descubierto que él estaba metido en el ajo también, pues ahora es cuando puedo actuar, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo acceso a más información como papa, desde octubre para acá, porque se ponen en contacto conmigo personas, me introducen en un grupo de WhatsApp, me entero de otras muchas cosas, es cuando he podido actuar. Cuando ya he juntado cabos de todo lo que yo conocía anteriormente con esta información actual, es cuando he podido actuar. En un lugar de apariciones, sea Lourdes, Fátima, Garabandal o cualquier otro, comienzan a jugar con la fe de las personas, con el fervor. Entonces, Clemente, desde el principio, ya cuando coge el cargo de ser el vidente principal, ya junto con Manuel Alonso Corral, han formado un entramado espiritual económico que con solo ellos decir, la Virgen me ha dicho, pues la gente como borreguitos a cumplir con lo que esa visión le ha dicho a Clemente. ¿Entiendes? Entonces vives en un estado de creer a pie juntillas y como un ciego todo lo que diga el vidente. Pero claro, poco a poco todo eso derivó en una corrupción económica que sirvió para los que estaban en la cúspide en aquel tiempo tener un estatus y que todo lo adecuaban. Surgió un problema, pues el Señor me ha dicho esto. Y ya eso era dogma de fe. Quizás recuerdes como hace ya un tiempo, par de años, saltó a los informativos a nivel estatal la noticia de que un papa de la iglesia palmariana, un papa del Palmar de Troya, había abandonado su papado para irse con una novia. Un poco vino a ser ese el titular. Hizo el ridículo, o eso opino yo en los medios de comunicación, pero es una opinión subjetiva, personal, por lo tanto quizás no haya ni que tenerla en cuenta. Sergio Ginés María Jesús Hernández y Martínez, conocido como Gregorio XVIII, nació en Mula, en Murcia, el 1 de julio del año 59. Era conocido como Gregorio XVIII entre sus fieles y fue ese tercer papa de la iglesia palmariana. Antes, ya lo decíamos hace un rato, antes de su ingreso en la Orden del Palmar, era militar retirado. En abril del año 2016 dejó el papado palmariano, abandonando también la vida religiosa para viajar en compañía de su novia. Aquello llamó la atención, un papa con novia. Claro, estamos acostumbrados a otras cosas. En mayo de ese año, de 2016, declaró que todo lo que suponía la iglesia palmariana, la iglesia de la que él había sido papa hasta el momento, ojo, había sido un montaje, sobre todo económico, aprovechándonos del milagro de la Virgen, decía él. Es decir, un personaje que hasta ese momento había sido papa y había vivido todas las prebendas y los beneficios, los lujazos que su cargo le aportaban, mientras, ojo, muchos feligreses pasando hambre de esa propia iglesia. Bueno, pues afirma con toda su cara, del tamaño del pan de molde multiplicado por 10, en los medios de comunicación, entrevistas televisivas incluidas, afirma que todo lo que supone la iglesia había sido un montaje, o es un montaje. El Papa Gregorio XVIII se ha enamorado. 5 años como líder de la iglesia palmariana,
perdió la fe de repente y dejó plantada toda la comunidad religiosa, para la que está repartida por todo el mundo. ¿Para qué? Pues para poder ejercer de novio como marcan los cánones, con todo lujo de detalles. Por cierto, no sé si lo sabes, pero la novia salió en la portada de Interview enseñándonos una teta, también llamada pecho para los más pulcros en la verborrea que este locutor tiene por costumbre utilizar. Sin mitra sobre su cabeza, Ginés Jesús Hernández abandonó los rezos, el boato, huyó de la basílica y se fue hasta Monachil, en Granada. Allí reside su novia. El nuevo papa, el Josep Oderman, cargó con dureza contra su predecesor. Lo tildó de vicioso, de sucio, de mentiroso, de ladrón. Dijo que había sustraído presuntamente, joyas de distintas imágenes religiosas y que se había chuleado el papamóvil. Sí, un BMW X6, ese es el papamóvil. Se lo había llevado este hombre, este papa, que ya no quería ser papa porque se había echado novia. Además, el nuevo papa apuntó que había robado 2 millones de las arcas de la iglesia. Bueno, estas son acusaciones, tira y encoge. Y en estos amoríos del del papa al que le llamó la carne, si no le había llamado antes, porque hay que decirlo, es conocido el nivel de vida que llevan o han llevado los papas que han regido la iglesia del Palmar de Troya. Una vida de lujo, de fiestones a más alto nivel, cochazos y más de una bacanal por medio, ¿no? Bueno, pues en medio de todo ese circo, resulta que la última información que nos llega referida a este buen papa, a Gregorio XVIII, que ya no lo es que el pasado 10 de junio de este 2018, tras intentar acceder a la basílica saltando el muro con su pareja, con Nieves Triviño, que no lo he dicho, es una ex monja de la orden, es decir, el papa se lo hizo con la monja o la monja con el papa. Esto está para un libro. Bueno, pues se vio envuelto este ex papa en una reyerta una vez que saltó esos muros. Fíjate tú, ex papa, saltando los muros de la propia basílica. ¡Qué ridículo! Bueno, pues al saltarlo se vio envuelto en una reyerta en la que resultaron heridos de arma blanca 3 personas. Entre ellas el propio Ginés, el propio ex papa, que fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con un neumotórax. Esa es la última información que nos llega de este hombre. En fin, que si ya la iglesia palmariana suponía todo un circo, faltaba el payaso del número final. Herido de gravedad en esta iglesia, en esta basílica, a mis espaldas del Palmar de Troya, en la tarde de ayer. Los hechos ocurrían alrededor de las 8:30 de la tarde, cuando este antiguo papa, conocido como Gregorio XVIII, que se llama Ginés Hernández y Martínez, regresaba aquí para asistir a misa con su novia de Monachil, de Granada. En cuanto intentaba entrar, le paralizaban a la entrada y se producía una reyerta, siendo 3 de ellos perjudicados con herida de arma blanca. El más afectado, el más grave, es precisamente Ginés, que está ingresado en el Virgen del Rocío junto a los otros 2, pero él presenta extrema gravedad, ya que tiene una herida en el neumotórax. Nada, por lo visto fueron allí a llamar a la puerta y se liaron a apuñalar con el que estuvo allí. Que vimos que estábamos aquí sentados como estamos ahora y vimos el helicóptero, una ambulancia y la Guardia Civil, pero no sabíamos lo que había pasado ni nos creíamos que era un accidente. Ellos tienen su vida allí y nosotros la tenemos aquí. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos ni nos enteramos de nada de lo que pasa allí, ¿entiendes? Aquí esa gente no ha hecho nada, esas son una gente independiente. En noviembre de 1976, Jesús Hernández, que había sido nombrado obispo en el seno de la Orden Palmariana, se separó de esta congregación y se introdujo en un inmueble con otros videntes para continuar su apostolado por separado. Jesús Hernández declaró a la prensa que Clemente Domínguez y Manuel Alonso se estaban enriqueciendo con todo aquello. Por eso había decidido mantener la pureza de esa iglesia de forma paralela. Existe un grupo que renegó de Clemente Domínguez, se mantuvo fiel a la Iglesia Católica y que dice que se producen apariciones
en una cruz blanca cercana a la finca, con un retrato de Francisco I. En ese lugar supuestamente veía visiones el misionero claretiano Félix Arana, fallecido en el año 2005, si no recuerdo mal. Hay más separaciones de esta iglesia que se está desmembrando. Existe también un grupo formado por obispos de la iglesia palmariana independientes del grupo del Palmar de Troya. Ubicados en Archidona, consideran antipapas a Pedro II y a Gregorio XVIII. Como podemos ver, y perdón por la expresión, se ha convertido esta iglesia palmariana en una casa, en una morada de fulanas y fulanos, en un punto sin retorno. Ciertamente las imágenes de ese lugar nos retrotraen al nodo. Es una catedral que no va a llegar a concluirse nunca se va a acabar de construir. Aquella época boyante en la que todos ponían dinero, mucho dinero, quedó atrás. La iglesia del Palmar de Troya está en crisis, como otras tantas instituciones más o menos legales, más o menos lícitas, más o menos respetadas. Es curioso cómo aquello que nunca llegó a ser grande acabará por morir, en convertirse en ese esqueleto que visitamos en los museos sin saber bien con el paso de los años qué forma tuvo cuando estuvo vivo. Van quedando pocos, y los que quedan son los más retrógrados, los más recalcitrantes, aquellos que tienen una vestimenta que huele a naftalina. Los que se aferran a esa posibilidad de seguir adorando a San Francisco Franco. Por supuesto, yo lo entrecomillo, pero ellos no. La iglesia palmariana está tocada de muerte. Cual secta barriobajera, cual grupúsculo de cualquier andurrial, de cualquier barrio. Perseguida y criminalizada. Detestada, odiada y vigilada. Insisto, la iglesia palmariana no tiene futuro. No tiene futuro porque desde el principio se convirtió en una tramoya circense, en un espectáculo vergonzoso en el que muchas miles de personas creyeron tiempo pasado. Ya no tiene sentido. E insisto, acabarán por caer sus muros de forma inminente. Si hay algún palmariano ahora escuchando, seguramente se esté acordando de mis muertos y también de mis vivos. Solicito públicamente la excomulgación, si es que nunca he comulgado con esta rancia iglesia fascistoide. Quien lo haga, pues total libertad para hacerlo, la misma que tengo yo para repetirme y reiterar. Una iglesia fascistoide que adora y venera y hace misas para santos que han sido auténticos criminales y terroristas. San Cristóbal Colón. ¡Qué chorrada es esta! Un señor que iba con mallas, por cierto, pero bueno, esa es otra historia y es otra época. En fin, en el programa de hoy hemos querido hacer un esbozo, sobrevolar levemente la iglesia del Palmar de Troya, sin profundizar, porque ya hay trabajos que han profundizado y lo han hecho excelentemente. Trabajos como, por ejemplo, los del amigo investigador Moisés Garrido, que ha hecho muy buen trabajo investigando con otros, junto a otros, al igual que otros, sobre el Palmar de Troya. En fin, este ángulo 13 quiere tocar las campanas que no nos llevan a misa, pero sí nos llevan a buscar las puertas de cierre de la emisión de este 9º programa de la 8ª temporada. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.